durante estos días, a partir de hoy, 33º domingo del tiempo ordinario, cuando entramos en la recta final de este tiempo tan especial que nos regala la liturgia de la Iglesia, vamos a comenzar a escuchar una serie de textos bíblicos que nos ayudarán a pensar en el juicio final. Son lecturas que llamamos escatológicas, del juicio de los últimos tiempos. Y es importante que nosotros tengamos presente esas realidades. Estamos en el mes de noviembre, también es un mes dedicado a los difuntos. Y a veces nosotros ni siquiera pensamos que esa realidad nos va a llegar. Pensamos que el que se va a morir es el otro, pero se nos olvida que también nosotros estamos en un caminar. En lo natural del ser humano se van muriendo las células y uno se va envejeciendo hasta que llega su muerte natural para tener ese encuentro definitivo con el Señor. A otros les llegará en el momento menos pensado, un accidente, una enfermedad, un atentado, una calamidad de la naturaleza. Estos textos que nos ayudarán también en el contexto de la próxima semana en torno de la fiesta de Jesucristo, Rey del Universo, pues nos permitirán un poco, repito, poner la mirada en el cielo, en esa llamada que se nos hace a disponernos espiritual y humanamente para ese momento definitivo de nuestra existencia. Y por tanto, una ocasión para evaluarnos en cómo hemos vivido, cómo estamos viviendo y cómo nos proyectamos hacia el futuro. El texto bíblico de Lucas capítulo 21, pues es un texto, pudiéramos decir, un poco dramático. Se puede ubicar en dos momentos. Uno, pudiéramos decir, en un llamado discurso misionero para los apóstoles, donde los envía para que anuncien el Evangelio, pero les advertirá de las dificultades, de los problemas, de las amenazas, de las persecuciones, incluso de la muerte que van a sufrir por causa del nombre del Señor. Dirá él a los discípulos: no se preocupen de la defensa de lo que tendrán que decir. En Mateo habrá unas palabras que complementan: el Espíritu de mi Padre hablará a través de ustedes. Aquí dirá: no se preocupen, porque yo les daré palabras y sabiduría a las que nadie podrá hacerles frente. Pero también les dirá: no se preocupen, esas persecuciones, esas dificultades que van a encontrar, será ocasión de que den testimonio. ¿Testimonio de quién? De Jesús, del Evangelio, de la buena nueva. Testimonio basado también en un anuncio de las verdades no negociables: la vida, la libertad, la justicia, la caridad, la fraternidad y otras tantas realidades que no podemos nosotros negociar y que en el fondo, si bien son de derecho natural, Jesús le da un significado todavía mayor en ese amar a Dios y amar al prójimo como a sí mismo. Y en esas dos leyes se resumen toda la ley y los profetas, dice el Señor. Y a veces eso no es fácil, porque nos amedrentamos, nos podemos asustar o no tenemos la suficiente coherencia de vida para dar ese testimonio en el mundo. O sea, el primer mensaje aquí hoy es que tomemos conciencia de que el cristiano tiene que ser valiente para anunciar a tiempo y a destiempo al Señor. Pero el otro mensaje que podemos sacar desde esta perspectiva y ubicación del texto en el final del año litúrgico es esa preparación para el juicio final. Aquí el Señor
hace algunas advertencias. Van a aparecer personas que les van a predecir el final del tiempo. Y dirá, no se dejen engañar. Eso es muy importante. Porque todavía siguen apareciendo personas que van generando miedo, pánico en la gente. Esto llegó al final de los tiempos. Claro, hay realidades que aquí el Evangelio describe que también hoy estamos viviendo. Dirá, se alzará pueblo contra pueblo, reino contra reino. ¿Qué estamos viviendo en el mundo? Peleas entre países, entre comunidades. O sea, esa que dice el Señor, hoy también sigue habiendo. Todo lo que está en Europa, toda la problemática de Rusia y Ucrania que no se acaba, los problemas en África, los problemas todavía con un cierto hálito de esperanza entre Israel y el grupo Hamas y Palestina, en fin. Pero todo lo que vivimos en América y en nuestras casas, en nuestros territorios, en América Latina, en Colombia, en el Valle, en Cali, es comunidad contra comunidad. En estos días sigue habiendo atentados con drones en nuestro Valle del Cauca, también en el norte del Cauca sigue habiendo atentados. En fin, realidades que para muchos pueden sonar como estamos en el fin del mundo. Ya de hecho el Papa Francisco y de alguna manera el Papa León están insistiendo en que estamos en una guerra mundial fraccionada, o sea, en todas partes, en todos los lugares hay un conflicto bélico. Y eso puede dar lectura a esas realidades finales. Pero también dirá el texto que habrá grandes terremotos y en diversos países hambres y pestes, que estamos viviendo igual. Realidades, ahorita estamos recordando en esta semana anterior, recordamos el atentado y el holocausto del Palacio de Justicia, y esta semana que estamos terminando, los 40 años de la tragedia de Armero. Más de 25,000 personas murieron allí por el alud y todo lo que se vivió del volcán, en el Nevado del Ruiz. Y entonces, claro, si uno mira estas realidades, pues uno dirá, ya llegó el fin del mundo. Entonces, ¿qué nos dice el Señor? Que cuando aparezcan estos fenómenos espantosos y grandes signos del cielo que se van a seguir repitiendo, no es que el final del mundo ya hubiera llegado. No se dejen engañar. Es algo muy importante porque hay personas o movimientos a nivel del mundo que propenden por generar esos miedos. El Señor lo hace no para generar miedo, sino para suscitar la esperanza. Son dos maneras de aproximarnos al tema. Unos lo hacen desde el miedo, Jesús lo hace desde la esperanza. Y en la iglesia nosotros seguimos ese anuncio, porque hay un mensaje de verdad. Lo escuchamos en la primera lectura de la profecía de Malaquías, que retomará después el anciano Simeón. Pero a ustedes, los que temen mi nombre, los iluminará un sol de justicia y hallarán salud a sus sombras. Bellísimo el texto. Y vendrá de lo alto la luz, es Jesús. Por tanto, ese sol de justicia que viene a salvarnos, aún en medio de toda esta adversidad que se ha descrito hoy, es el que debe animar nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir. Vendrá el sol de justicia y en él hallaremos salud y en él hallaremos la salvación y en él hallaremos la paz. Entonces miren que es otra lectura, es desde la esperanza. Que en nuestro país hay problemas, sí, no nos dejemos dominar por ellos. Dejemos que el sol de justicia
sea el que anime nuestros sentimientos. Como les decía al inicio de la Eucaristía, desde el Papa Francisco hasta ahora, este domingo ha querido dedicarse a que pensemos en la realidad de pobreza del mundo. Y es mucha la gente que pasa necesidades, que tienen hambre, que no tienen acceso a la salud, que están sin trabajo, realizan un trabajo indigno, un trabajo que no les alcanza ni siquiera para sobrevivir. Y tantas otras realidades que son expresión de la pobreza material. Pero también hay tantas otras personas que aún incluso teniendo dinero y posibilidades, están pobres, tristes, abatidos, son pobres en el espíritu. O sea, la felicidad no la encuentran ni siquiera en los bienes materiales, y es una realidad. Porque tienen circunstancias de familia, laborales, sociales, o porque su situación personal, por algunas problemáticas psicológicas, depresiones y todo lo demás le hacen sentir que su vida no tiene sentido. Ahí hay pobreza. Cuando yo creo que no vale la pena vivir, ya he perdido la mayor riqueza que todo ser humano debe tener, y es la esperanza. Por eso, en esta jornada mundial dedicada a reflexionar sobre los pobres, pues primero oramos para que esta realidad desaparezca un día, aunque el Señor dirá: siempre habrá pobres con ustedes y en medio de ustedes. Pero eso no significa de que tenemos que trabajar para que haya más equidad, más justicia, que los estados, que los gobiernos, que todo ciudadano, que todo cristiano se esfuerce por dar su aporte, su grano de arena, para que por lo menos se mitigue esa realidad de pobreza que embarga a tantos. La Iglesia Universal, nuestra iglesia particular, tiene grandes compromisos con ese aporte a la mitigación de la pobreza. Si uno pensara en cuántas personas están vinculadas laboralmente a nuestras organizaciones de iglesia, pues ahí podríamos decir que hay un aporte de la iglesia a la mitigación del hambre, porque da trabajo digno, estable y justo a todos los que están vinculados a nuestras obras de iglesia, llámese parroquias, llámese instituciones como esta de nuestra curia arquidiocesana, llámese los colegios, llámese las universidades, llámese cualquiera de nuestras obras, fundaciones. Son miles las personas, por decir algo, en nuestra arquidiócesis, que se están beneficiando. Y para mí, ese es un aporte grande que se recoge también a partir de la solidaridad de muchos, para que muchas familias tengan una vida digna y puedan educar sus hijos suficientemente. En fin, para mí es uno de los grandes aportes sociales de la Iglesia para la mitigación del hambre y la consecución de la paz. Pero como no se alcanza para todos, pues ya empiezan las obras sociales, la pastoral social, desde nuestra Vicaría para el Desarrollo Humano Integral, pues articula ya todas las demás actividades sociales, banco de alimentos, las vicarías de migrantes, cárceles, etnias y afros, pastoral de la salud, pastoral de la familia, en fin, es una presencia múltiple y multidisciplinar con la cual la Iglesia camina con los más pobres y necesitados. Yo quisiera que un día, nosotros tenemos 187 parroquias en nuestra arquidiócesis de Cali, hiciéramos la sumatoria de cuántos mercados semanales los fieles de las parroquias recogen para distribuir a las familias más necesitadas en cada una de esas parroquias. Eso sin contar banco de alimentos. O sea, son miles las bocas que están recibiendo un bocado de alimento a través de la caridad de los fieles.
La solidaridad que no desaparece y nunca podrá desaparecer, porque allí estamos poniendo en práctica el llamado del Señor a vivir las obras de misericordia. Tuve hambre, me diste de comer; tuve sed, me diste de beber; estaba desnudo, me vestiste, etc. Entonces hoy comparto estas experiencias porque también a veces se desconocen las muchas obras sociales que hacen nuestras iglesias, que hacen nuestra arquidiócesis de Cali. Imagínense ustedes, más de 29,000 estudiantes. Eso es un aporte a la paz, a formar con dignidad hombres y mujeres de bien que puedan liderar y acompañar los destinos de nuestra ciudad, de nuestros barrios, de sus familias. Todo eso es aportar para que el pobre salga adelante, para que se valore como persona, para que reconozca que es realmente digno de amor y de respeto. Con esta Eucaristía, pues, le pedimos al Señor, por un lado, que nos fortalezca la esperanza aún en medio de las dificultades que podamos tener. Y le pedimos que no nos haga olvidar del pobre, del necesitado, que la cultura de la indiferencia no esté en nosotros, sino que de verdad seamos solidarios con aquel que necesita de un poco de pan, de un vestido, de un saludo, de una palabra, de un abrazo. Continuemos pues esta celebración poniendo todas estas intenciones sobre el altar eucarístico, pidiéndole a la Madre de los Remedios su materna intercesión por todos y cada uno de nosotros. Amén.